y bienvenidos a Gente de Opiniones. Este 1 de mayo saludamos a las y los trabajadores en su día. Hoy no solamente en El Salvador, sino en todo el mundo, las y los trabajadores salieron a las calles a manifestarse, a marchar por mejores condiciones de vida y de trabajo. Hoy nos acompañan dos dirigentes. Vamos a presentar a Abel Lara, él es dirigente del Movimiento Popular de Resistencia MPR12. Bienvenido, Abel, buenas noches. Buenas noches. Aquí ya saliendo de una tarea más de estar, como nosotros decimos, en el poder en la calle. Muy buenas noches, qué bueno. Claro que sí, estuvieron una tarde movida, una mañana con sol, aunque comentábamos que cuando no hay tanto sol directo, que está oscurito, es como más probable quemarse, ¿verdad? También nos acompaña Francisco García, él es dirigente de la Concertación por un País Sin Hambre y Seguro, Compas. Bienvenido, Francisco. Muy buenas noches, gracias, muy amable. Un saludo a todos los trabajadores y trabajadoras, un saludo al compañero Abel y a usted, María Teresa, por esta oportunidad, Gente ve, que nos da como Concertación Popular por un País Sin Hambre y Seguro. Bueno, hay mucho que hablar. Queremos comentarle que este 1 de mayo de 2017 en el mundo se celebra el 131 aniversario, más bien se conmemora, del Día Internacional de la Clase Trabajadora. Tenemos los héroes y heroínas de Chicago en Estados Unidos que marcaron este día por una jornada laboral de 8 horas, ¿verdad? Queremos presentarle a continuación un saludo que hiciera Wilfredo Berríos, dirigente de la Unidad Sindical, en este importante día. A la clase trabajadora a nivel internacional, que vive en nuestro país, porque aparte de conmemorar a los mártires de Chicago, también estamos celebrando por primera vez en nuestro país un incremento al salario mínimo en este año del 2017. Un incremento de salario mínimo en la cual se ha beneficiado a la clase trabajadora y ha dado mayor producción y demanda a las diferentes empresas en las cuales hay que consumir. Y obviamente agradecer al gobierno de la República de Salvador Sánchez Serén por brindarnos la oportunidad de acompañarnos para continuar dignificando a la clase trabajadora, esperando que a final de este año, en diciembre, podamos lanzar la siguiente incremento del salario mínimo. Wilfredo Berríos mencionaba algo que realmente es histórico en El Salvador, es primera vez que hay un aumento salarial como el que consiguieron las y los trabajadores a través de la comisión tripartita, esto que movió también la ministra de Trabajo, Sandra Guevara, y por supuesto la decisión del gobierno de que esto fuera aumentado. Este año salieron 3 marchas, 3 manifestaciones multitudinarias desde muy tempranas horas. Abel, cuéntele a la audiencia qué significa el hecho de que ustedes este día conmemoren el Día de las y los Trabajadores. Sí, para nosotros, hombres y mujeres salvadoreños, al igual que sabemos que en el mundo entero se celebra este día, 1 de mayo, como Día del Trabajador y de la Trabajadora, pero para nosotros trasciende de eso, ¿no? Es decir, que para nosotros, hombres y mujeres de la clase trabajadora de este país, más de ser un día de celebración, de conmemoración, también es un día donde nosotros aprovechamos como trabajadores para poder reivindicar nuestra lucha, nuestras agendas históricas, y que dentro de eso, este día nos dimos cita en 3 puntos. Es decir, que para nosotros históricamente hacemos una sola marcha, pero creíamos que nosotros ahora no la podíamos hacer de esa manera porque hay muchos compañeros y compañeras que no logran llegar a lo que es el punto central donde hacemos un acto cultural y político. Y tomando en cuenta la parte
histórica de todos los 1 de mayo, entonces tomamos la decisión, las diferentes dirigencias de los movimientos populares y sociales, que salíamos de 3 puntos y que hasta ahora entonces estamos muy felices por esa victoria nuevamente que hemos tenido de esa manera, y que ver realizado un encuentro, yo diría de manera muy directa, como es el presidente de la República y las autoridades del partido FMLN, y que nosotros podamos entonces como trabajadores nuevamente darles un documento donde lleva las principales demandas de los trabajadores, hombres y mujeres. Para nosotros eso significa, digamos, un rumbo estratégico de nuestro país, y por ello entonces el día de ahora caminamos de las diferentes calles, y que de esa manera demostramos también la capacidad organizativa que tienen hombres y mujeres, y que a partir de allí también el respeto, ¿no?, a lo que es la soberanía, a partir de todo lo que nosotros veníamos entonces haciendo este día. Y qué bueno que muchos hombres y mujeres jóvenes estuvieron allí poniéndole la energía, el activismo a nuestra actividad. Creemos que entonces, desde que hace 131 años de todo este proceso histórico, que en Chicago, que nos decían ahora que en Estados Unidos tampoco estaban marchando los trabajadores, qué lástima, cuando allá se da, digamos, esa lucha de los obreros para poder entonces ahora no ser, diría yo, explotados dentro de esas 16 horas, 12 horas que eran totalmente marginales y contra los derechos fundamentales de nosotros los trabajadores. Y que ahora nos encontremos realizando en todos los lados que nosotros trabajamos como obreros, como campesinos, tener solo 8 horas laborales, para nosotros eso es histórico, y que lo seguimos reivindicando todos los 1 de mayo. Francisco, ¿consideras que esta marcha de este 1 de mayo, que ya explicaba Abel, tuvo hoy 3 salidas, no fue una sola, es porque más gente se ha sumado, es porque hay algo más que celebrar? ¿Cómo consideras este 131 aniversario del Día de las y los Trabajadores? Bueno, yo creo que para los trabajadores y las trabajadoras de El Salvador es importante destacar este 1 de mayo, porque el movimiento sindical, que es los verdaderos representantes de los trabajadores y trabajadoras de la maquila, del sector comercio y de los otros sectores, hemos logrado mecanismos de unidad que han posibilitado avanzar, ¿verdad?, en mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y trabajadoras. Ya lo decías, que en el tema del Consejo Nacional del Salario Mínimo, después de estar en esta instancia secuestrada por los pseudo dirigentes sindicales que representaban los intereses del gran capital, de los grandes empresarios, hoy hay verdaderos representantes y verdaderas representantes que están haciendo un esfuerzo junto a la representación del gobierno por garantizar que el aumento al salario mínimo sea realmente sustantivo, ¿verdad? O sea, el aumento del salario mínimo no solo ha demostrado aumentar de verdad, porque en otros años han habido aumentos, pero que son ridículos y que son una ofensa a los trabajadores y trabajadoras. Hoy tenemos ahí a compañero, como bien decía, al compañero Wilfredo Berríos, a la compañera Armida Franco, la compañera Marta Guadalupe Saldaña, ¿verdad?, como representantes de los trabajadores y trabajadoras, y que están dando la pelea y que están defendiendo los intereses de la clase trabajadora. Igualmente se ha podido rescatar otras instancias tripartitas donde jamás los trabajadores y trabajadoras habíamos participado. Tal es el caso del Fondo Social para la Vivienda, donde ya tenemos un representante en la Junta de Gobernadores, como también en el Consejo Directivo del Seguro Social. Entonces, esto es lo que ha posibilitado que los trabajadores y trabajadoras veamos el 2016 como un año de victorias para los trabajadores y trabajadoras, pero también importante destacar la visión del gobierno en función de defender los intereses de la clase trabajadora. Y ahí hay que agregarle otro elemento importante. Actualmente nos encontramos en una coyuntura, ¿verdad?, donde la oligarquía de este país quiere seguir haciéndose más rico a costilla de los fondos de los trabajadores y trabajadoras. Entonces, es el tema de los fondos de pensiones.
la ANEP junto a Safondo ha presentado una propuesta en la Asamblea Legislativa que lo que viene es a hacerse más rico a costillas de los trabajadores y trabajadoras. Entonces también posibilitó que organizaciones sindicales a través de las federaciones, de las confederaciones y de organizaciones sociales y populares pudiéramos presentar al gobierno, a la Asamblea Legislativa y al FMLN la propuesta y la visión de los trabajadores y trabajadoras en el tema de pensiones. Muy bien. Más adelante vamos a hablar de este tema. De hecho, vamos a tener otra intervención de Wilfredo Berríos, que fue quien la presentó. Pero esta marcha también tuvo hoy el acompañamiento del presidente de la República, el profesor Salvador Sánchez Serén. Queremos presentar un fragmento del discurso que diera esta mañana. Miles y miles de trabajadores están ahora en las calles, están diciendo: vamos a seguir transformando este país, vamos a seguir cambiando este país. Esta plataforma que ahora se presenta es un símbolo de unidad. Son las demandas de todas las federaciones y confederaciones que como gobierno tomamos en nuestras manos y vamos a trabajar juntos por llevarlas adelante. Para mi gobierno, esta es una plataforma de unión y la única forma como hacerla realidad es luchando juntos. No podemos estar separados, tenemos que estar unidos. Abel, ¿cómo consideran ustedes, qué valoración hacen de que el presidente de la República haya acompañado esta mañana, este mediodía, la marcha de los y las trabajadoras? Sí, para nosotros los trabajadores que ahora participamos, como ya decía, hombres y mujeres y jóvenes que estuvimos en la calle, y que el presidente de la República nos haya acompañado y que haya llegado a este acto, para nosotros nos confirma de que este gobierno fue electo democráticamente y electo por el pueblo, y que ahora entonces sabemos que tenemos un compañero obrero en la presidencia. Eso nos reafirma este día cuando él como trabajador está junto a nosotros. Sin embargo, entonces nosotros aprovechamos como trabajadores para poder entonces desde acá, como ya decía Francisco, hemos trabajado durante todos estos meses para poder ir trabajando esta propuesta de manera integral, ¿no? Es decir, la opinión campesina, la opinión de todos los obreros, jornaleros del área agropecuaria, que pueda estar aquí presente la ama de casa, estudiantes. O sea, hubo toda una consulta que permitiera ahora de manera entonces integral los trabajadores poder entonces presentar. Y qué bueno cuando el presidente el día de ahora recibe de manos de uno de nuestros representantes de los trabajadores, como es Wilfredo Berrío, entregar esta propuesta, y que ahora entonces el presidente va a estudiar y sabemos que entonces nos va a acompañar. Y pensamos que lo puede hacer de dos momentos. Primero, sabiendo que es un luchador social, sabiendo que ha sido en toda la historia de nuestra vida un trabajador, un profesor, y que desde allí él conoce perfectamente lo que nosotros entonces estamos planteando, y que a partir de allí sabemos que él entonces va a tener una reflexión con su equipo y va a decir entonces esto podría ser posible, esto no, y que nos va a acompañar entonces en esta propuesta muy digna y muy profesional de nuestro sector. Ajá. Francisco, fueron miles de salvadoreñas y salvadoreños. Quisiera que nos dieras un estimado de cuánta gente creen que fue, pero además el lema que ustedes tuvieron ahora fue unidad de la clase trabajadora en defensa de la democracia, la soberanía nacional y reforma integral de pensiones. ¿Cuál es el significado de este amplio lema? Porque ustedes han centrado sus reivindicaciones básicamente en esas tres ideas. Bueno, primero nosotros calculamos que las expectativas fueron superadas. Nosotros calculábamos entre 90 a 100 mil trabajadores y trabajadoras, tanto trabajadores del sector público y privado, como trabajadores y trabajadoras por cuenta propia, sector campesino, sector comunal.
Las expectativas a nuestro juicio fueron superadas porque estamos calculando entre 125,000 a 130,000 personas las que marchamos este día. Más que el año pasado. Más que el año pasado, ¿verdad? Segundo, creo que la marcha tuvo una firmeza de unidad en la agenda de lucha que hemos presentado, ¿verdad? Con 3 puntos de partida, pero en un punto de concentración. ¿Por qué nuestra presentación de nuestro lema, verdad? Primero porque creemos que las oligarquías del mundo y en particular la oligarquía de este país, ¿verdad?, ha pretendido a través de sus instrumentos ideológicos como es FUSADES, como es la ANEP, como es el Partido Arena, de impulsar desde el 2009 hasta la fecha una campaña de desestabilización a nuestro gobierno. Segundo, creemos que nuestro gobierno desde 2009 por primera vez está fortaleciendo el rol social del Estado, es decir, le está devolviendo a la población sus derechos sociales, sus derechos a la salud, su derecho a la vivienda, su derecho a la educación, ¿verdad? Creemos igual que ha sido un gobierno donde se ha combatido, ¿verdad?, muy fuerte el tema de la corrupción, ¿verdad? El problema es que los medios de comunicación al servicio de la oligarquía hacen ver al ladrón honrado y al honrado ladrón. Eso le iba a decir, ¿verdad? que Entonces, los analistas y lo que sale en los medios realmente es otra definitivamente, versión. es que es importante destacar, por ejemplo, en el discurso del señor presidente de la República, de quién es la responsabilidad de la crisis de este país. Y esta crisis no es porque permanentemente estemos diciendo que es el Partido Arena, sino que la realidad así lo dice, porque Arena no solo privatizó las instituciones públicas que estaban al servicio de la población, sino que saqueó las arcas del Estado, robó permanentemente. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Todo el endeudamiento que Arena provocó en su proyecto neoliberal que aplicó durante los 20 años de gobierno, hoy estamos pagando las consecuencias y por eso estamos endeudados. El tema del déficit fiscal, con énfasis en el tema previsional, cuánto está generando de déficit fiscal el sistema de pensiones, es una responsabilidad del Partido Arena. Sin embargo, lo que hay en la opinión pública a través de los medios ideológicos de la derecha es que tenemos un gobierno corrupto, un gobierno incapaz, cuando en la práctica esta masiva marcha lo que ha demostrado es una firmeza del pueblo salvadoreño en decir, vamos a defender los cambios, vamos a defender a nuestro gobierno y no vamos a permitir, ¿verdad?, que la oligarquía siga desestabilizando a través de sus organismos ideológicos. Y aquí está la misma sala de lo constitucional que hoy no solo está viendo si es constitucional o es inconstitucional una ley, sino que hasta está agarrando funciones de la misma Asamblea Legislativa legislando. Entonces, eso es un peligro para el país. Entonces, lo de la marcha, el esfuerzo de unidad, de presentar, es decir, el gobierno es del pueblo, ¿verdad? Ya el compañero Abel hacía las características de nuestro presidente de la República, un hombre que históricamente ha sido un luchador social, un sindicalista, un docente que ha estado siempre a la par del pueblo, ¿verdad? Entonces, y la manifestación hecha hoy por todo el pueblo a través de alegría, de entusiasmo, de firmeza, pero también diciendo aquí no, la oligarquía no va a volver a gobernar. Entonces eso es importante. Y el tercer elemento que creo que tiene que ver con nuestro lema es la presentación de la propuesta del tema de pensiones, porque lo que hizo la derecha a través de Asafondos y a través de FUSADES y a través de la ANEP es querer engañar nuevamente a los trabajadores y trabajadoras como se nos engañó en el año de 1996 que privatizaron las pensiones, es querer decir que esa propuesta que hoy ha presentado FUSADES y la ANEP es una propuesta consensada por el movimiento, por todo el pueblo. Vamos a quedarnos en ese punto porque al volver vamos a presentar la propuesta que hiciera las y los trabajadores al presidente de la República, que es justamente sobre el tema de pensiones. Ya regresamos, no nos cambien.
atrás de cámaras que esta marcha estuvo llena de energía, de mucho entusiasmo juvenil. Se veía como corrían, bueno, los estudiantes de la U, ¿verdad? Que siempre saben hacerlo, pero cómo las nuevas generaciones se incorporan cada día más a la defensa también de lo que va a ser su futuro, porque ya las generaciones que pasaron antes de la guerra, antes de la firma de los acuerdos de paz, ya hicieron bastante tarea que, por supuesto, ahora tienen que seguir las nuevas generaciones. Decíamos al iniciar esta entrevista que el dirigente sindical Wilfredo Berríos fue el encargado de presentar la propuesta de las y los trabajadores a la reforma de pensiones. Esto fue durante la concentración y queremos presentarle a continuación un fragmento de sus declaraciones. La clase trabajadora necesita y pide una reforma de pensiones que sea integral y que no siga con la misma lógica privatizadora en donde los costos son públicos, pero las ganancias privadas, y que en el fondo es lo que ha provocado el quiebre del actual sistema. Es producto de un esfuerzo consensuado que ha logrado la integración de confederaciones, federaciones y sindicatos con presencia a nivel nacional y con contratos colectivos, en conjunto con agrupamientos populares que aglutinan sectores laborales, privados y públicos, sector agropecuario, estudiantil, magisterial, grupos temáticos de diversa índole y que hoy, con mucha honra, ha asumido este 1 de mayo y este compromiso con la clase trabajadora. ¡Viva este 1 de mayo! ¡Que viva la clase trabajadora organizada! Bueno, definitivamente va a haber avances, va a haber desafíos, va a haber bastante reto en torno a la reforma de pensiones, ya lo decíamos al inicio. También hay una inclusión de la mujer en todo el tema que se trató hoy en la concentración. Quisiera que nos compartieran con mayores elementos cuál es esta propuesta que ustedes desde organizaciones sociales, sindicales, le están haciendo al gobierno para reformar el sistema de pensiones y por qué la urgencia de reformar dicho sistema. Vamos a empezar con Abel. Gracias, María. Qué bueno que ahora tuvimos la oportunidad, los trabajadores, incluyendo, digamos, varios sectores donde podíamos entonces ir haciendo, como decir, varios hallazgos y que terminamos con una propuesta común. Y esto es histórico porque el sector agropecuario nunca se había visto en una propuesta ahora de poder tener o gozar al final nuestros compañeros y compañeras de una pensión digna y que ahora esta propuesta era. Sin embargo, esta propuesta hace totalmente énfasis específicamente en lo que tiene que ver en lo público y lo privado. Y para nosotros, desde el momento que planteamos que pueda mantenerse un porcentaje de 9% desde lo público, desde allí viene entonces una propuesta bien importantísima porque luego cuando pasa a lo público entonces solo estaría cobrándose para poder administrar esto un 2%. Y que luego entonces el restante de esto, que sería el 7%, pasaría para el aumento entonces de mayores personas, y en este caso el sector agropecuario, ¿no? Para que pueda ser pensionado. Eso es para nosotros importantísimo, porque aquellos hombres y aquellas mujeres que en toda su vida se dedican a producir los alimentos de este país y que nunca en esta historia se han tomado en cuenta ni siquiera en una discusión, para nosotros ahora es totalmente importantísimo. Y creemos que técnicamente ahora se ha logrado demostrar que sí es posible. Por lo tanto, desde ese momento de que se logró, digamos, por la empresa privada, llevar a cabo junto al Partido Arena toda la privatización de las pensiones, desde allí entonces quedó totalmente excluido gran cantidad de trabajadores que en este momento con esta propuesta creemos que debe de entrar y que a partir de eso también todas aquellas amas de casa
que trabajan específicamente, y hay que decirlo de esa manera, porque ellas trabajan de manera permanente, digamos, con salarios muy bajos, sobre lo que son las amas de casa, lastimosamente, y que tampoco se menciona. Bueno, las amas de casa ni reciben salario, o sea, que trabajan, no se les pero puede no decir reciben. de esa manera, por eso las personas sí. empleadas en casa En sí, casa, pero sí. las amas de casa no. Digamos de esa manera, que no, ellas no son tomadas en cuenta en esto. Sin embargo, en esta discusión, por eso quiero recalcar que en esta discusión también han tomado, digamos, en cuenta. Porque sí hay que aclarar con fuerza, ¿no? que en estos momentos no hay, digamos, en su mayoría los trabajadores que puedan entonces jubilarse. Y esta propuesta entonces también hace énfasis en eso. Y por eso entonces ahora la mayoría de hombres y mujeres se dieron cita a la calle, porque para nosotros esa propuesta es nuestra y que ahora la presentamos y que la vamos a seguir defendiendo en la calle, en diálogo o donde sea, para que esto sea de manera posible. Francisco, mencionabas en el segmento anterior que justamente la propuesta de ANEP sobre el tema de pensiones no incluye un componente público y mantiene en el actual sistema privado. Y Wilfredo Berríos en sus declaraciones ya hablaba de que los costos son públicos, pero las ganancias son privadas. ¿Cuál es aquí el meollo del asunto? ¿Por qué ustedes adversan de manera directa la propuesta de la ANEP? Bueno, la propuesta de la ANEP lo que viene es a fortalecer el negocio que han hecho con el dinero de los trabajadores y las trabajadoras. En otras palabras, un poco para entenderlo un poco mejor. Usted me presta $100 a mí y yo se los presto a Abel. Usted me los presta sin intereses. Yo se los presto a Abel al 10%, para poner una cantidad. Abel me lo paga, me da 110. Pero yo a usted le devuelvo 100. ¿Quién gana? Usted. Lo gano. ¿Con qué? ¿Con el pisto de quién? Mío. Con el pisto. Eso es lo que hacen las AFP. O sea, con el pisto de los trabajadores, ¿verdad? Los dueños de las AFP se están enriqueciendo. Y la propuesta de Asafondo, la propuesta de la ANEP, lo que hace es fortalecer más el negocio de ellos. Nuestra propuesta, consensada con todas las federaciones, confederaciones sindicales y del movimiento popular, tiene dos componentes: el componente público y el componente privado. En el componente público está sustentado en 3 pilares. El pilar de la pensión universal, como actualmente se dice, como la pensión de los $50, el pilar de un sistema de capitalización colectiva o de reparto, como le llaman los actuarios, o solidario, y el pilar de cuenta individual, ¿verdad? ¿Qué es lo que nuestra propuesta resuelve? Resuelve básicamente el problema de fondo que hay en el sistema de pensiones actual. El sistema de pensiones lo que ha generado es un endeudamiento del Estado, ¿verdad?, para pagar las pensiones. Porque con la privatización lo que hicieron es quitarle el dinero al Estado, se la llevó las AFP, pero le dejaron al Estado el pago de los 160,000 pensionados que actualmente hay. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el Estado? Endeudarse para estar pagando las pensiones actuales. Entonces, una de las injusticias es que... Además es impagable así. Es impagable, pero otra de las injusticias es que el sistema de pensiones solamente cubre entre el 20 al 24% de la población económicamente activa. Es decir, el 80% de la población no tiene el derecho a pensión, ¿verdad? Entonces, con el endeudamiento que fue producto de la privatización de las AFP, ¿qué es lo que estamos haciendo? Que a través de los impuestos de la gente que no está protegida con un sistema de pensiones, está pagando los impuestos para pagar las pensiones. Entonces, la propuesta de la ANEP lo que quiere es que los demás sigan pagando el derecho a la pensión que tenemos los cotizantes. Entonces, nuestra propuesta primero resuelve el problema fiscal, ¿verdad? Es decir, que el Estado cuente con los recursos para honrar, para garantizar el derecho a pensión a los actuales 160,000 pensiones. Pero también resuelve el problema que la AFP no lo hace, ¿verdad? Y que nos mintieron hace 18 años, que fue la reforma, de mejorar el derecho a la pensión.
porque hoy a usted le dan una pensión programada. Cuando usted cumple el año, los años de servicio, el tiempo cotizado y va a ejercer su derecho a cotización, usted le ven en su cuenta individual y para ponerle una cantidad, usted ahorró durante toda su vida $12,000. Entonces le preguntan en cuánto tiempo lo quiere. Entonces, si esa pensión le va a alcanzar para 5, para 10 años, ¿verdad? Pero al terminarse su ahorro, entonces le dan la responsabilidad nuevamente al Estado para garantizarle la pensión. Entonces, nuestra propuesta lo que y garantiza... el Estado sin cómo cobrar. Sin cómo cobrar. Entonces, nuestra propuesta lo que garantiza que el Estado recaude fondos a través de los cotizantes y que le garantice a usted la pensión vitalicia, ¿verdad? Porque la pensión es eso. Con las AFP no hay pensión vitalicia. Entonces nosotros garantizamos mejorar, no solo garantizar el derecho de pensión de los actuales pensionados, sino que garantizarle la pensión a los actuales trabajadores y trabajadoras. Decirles que actualmente con el sistema de ahorro para pensiones, ¿verdad? Del 100% de los que estamos cotizando, de ese 20% de la población económicamente activa, según las reglas actuales, ni el 40% tiene derecho a pensión, aún cotizando. Entonces, lo que estamos haciendo en nuestra propuesta también es resolver que se cumpla con lo que le dice la Constitución en su artículo 50, que el derecho a la seguridad social es un derecho público. Entonces, que todos los trabajadores y trabajadoras que cotizamos tengamos derecho a la pensión. Y otro elemento importante es que mejoramos la cobertura, ¿verdad? En el actual sistema de ahorro para pensiones de las AFP nos engañaron, dijeron que iban a mejorar la cobertura. Al inicio de la reforma, el 20% de la población económicamente activa estaba protegida. Actualmente hablan de un 24 o 26, pero no es cierto, porque al final usted se afilia a la AFP, pero trabaja 6 meses, 5 meses y después queda inactivo, ¿verdad? Entonces, en cambio, en el sistema público, el que está cotizando, cotiza de verdad. Entonces, mejoramos eso y estamos planteando que los trabajadores y trabajadoras por cuenta propia, ¿verdad? En el sistema mal llamado sector informal, puedan cotizar y que el Estado asuma la responsabilidad también de cotizarle al trabajador y trabajadora por cuenta propia. De hecho, el Premio Nobel de Economía, estaba yo buscándolo aquí, el señor Stiglitz ya había criticado el sistema de pensiones y dice que es un sistema que no funciona, que es realmente no es conveniente ni para uno, ni para otro, ni para ningún país. Bueno, en Chile es una situación ya caótica, la gente no quiere estas administradoras de fondos de pensiones por lo mismo que lo que se traduce es en endeudamiento para el país y, como lo dijo claro Wilfredo, costos públicos con ganancias privadas, ¿verdad? Bueno, hay otro tema que tiene que ver con el impago, que recién pues acabamos de pasar. En junio tiene que haber otra plata, en octubre más, en el tema de las finanzas públicas. Abel, según varias denuncias de las organizaciones sociales, ustedes han dicho que el problema del impago pues es un tema estructural, no es de ayer, no es de antier, también viene a partir de los gobiernos de Arena, que además se oponen a la solución de los problemas. O sea, porque cuando ya se dice, bueno, ¿cómo podemos solucionar el pago? Entonces ya no dan los votos. ¿Ustedes cómo ven eso? A ver. Nosotros como sector movimiento social o popular hemos venido dando seguimiento en los últimos meses, diría, sobre esto, ¿no? Y es que la base para nosotros de todo esto del impago está específicamente en lo que ya explicaba Francisco, ¿no? Es decir, ese amaño, ¿verdad?, de cómo realmente privatizaron los fondos de las pensiones y de cómo realmente nos metieron la dolarización, son las causas estructurales de esta situación del impago que ahora tenemos. Por supuesto que esto se puede resolver. Recuerdo cuando estaba en el momento el partido Arena, que ellos estaban en la presidencia. El partido FMLN con sus diputados siempre acompañaba esa situación para que el gobierno pudiera pagar, ¿no?, lo que les daba en ese momento a la AFP. Y que ahora, entonces, cuando el FMLN esté en el gobierno, busca
de manera entonces muy dialogada, de manera muy técnicamente, que se le pueda aprobar una propuesta para poder entonces hacer efectivo lo que realmente no debería de pagarles a la AFP, pero que de manera legal, pues obligatorio, este gobierno tiene que hacerlo, ¿no? Y en ese sentido, ahora lo que es la Asamblea Legislativa, el partido Arena, se opone totalmente para poder aprobar entonces estos bonos para poderlo pagar. Y eso hay que decirlo también porque ha quedado totalmente demostrado. Cuando nosotros hablamos con nuestros compañeros y compañeras allá en las comunidades, en nuestro municipio, ellos nos dicen también, pero ¿de qué sirve que la Asamblea Legislativa pueda aprobar lo que son estos bonos? Si la sale lo constitucional, entonces también lo va a declarar inconstitucional. Entonces, ahora las comunidades y los municipios en la cual entonces está la población trabajando diariamente, pero está muy clarísima de que cómo está la situación donde la empresa privada que ahora representa al partido Arena y que representa la sala y lo constitucional, está bloqueando entonces para poder entonces entrar a lo que ahora conocemos, que habría que ver con claridad si realmente es un impago, ¿no? A partir de lo que ya explicaba Francisco, que es algo que no se debería pagar porque es privado y que qué bien que lo público quieren que lo haga. Creo que desde allí es que nosotros entonces como trabajadores y que estamos informándonos a diario, tenemos mucha claridad de cómo realmente entonces el partido Arena está oponiéndose para poder entonces que este gobierno pueda caer en estos vacíos que ahora ha tenido para que la población diga, miren qué gobierno tenemos y todo eso. Es decir, que nos parece más que está haciendo propaganda electoral ya en estos momentos. Y a veces la memoria se nos hace corta porque no hay una recordación o remembranza de lo que ha ocurrido. ¿Se acuerda el 2001 que fueron los terremotos? Hubo 7 hospitales que quedaron inhabilitados, había que volverlos a hacer, había que reconstruirlos, otros hacerlos nuevos. El hospital de maternidad, 29.9 millones de préstamos no se hizo. Hasta que vino el gobierno del FMLN, fueron 41 millones más de préstamo para hacerlo y ahí está el Hospital Nacional de la Mujer. Entonces, a veces no nos acordamos de la historia y es importante que tengamos todo lo que no se hizo. Bueno, la Diego de Holguín, una de las, dicen que es la carretera de oro, ¿verdad? ¿Por cuánta plata costó, verdad? Bueno, vamos a quedarnos aquí. Al volver vamos a hablar sobre en qué ha beneficiado el aumento al salario mínimo y también tenemos declaraciones de Medardo González, secretario general del FMLN. Ya regresamos. Bueno, la ministra de Trabajo este 1 de mayo habló de la importancia de la implementación del salario mínimo, que esto ha sido clave para las y los trabajadores. A 4 meses de esa implementación, Francisco, ¿ustedes cómo valoran? ¿Cuál es el análisis que hacen al respecto? Bueno, nosotros lo consideramos positivo porque nosotros hemos mantenido nuestra posición que para mejorar la economía del país es necesario mejorarle los ingresos a los trabajadores y trabajadoras. No es cierto lo que dijo la ANEP y lo que mantiene la ANEP como mentira, que al aumentar los salarios se va a producir inflación y que la economía va a caer en una crisis. No es cierto, en la medida, porque al final el aumento a los trabajadores y trabajadoras lo que tiene es que el trabajador y trabajadora mejora su capacidad adquisitiva y el gasto que hace lo llevan las mismas empresas. Entonces, y los números, según los economistas, es que vamos a crecer económicamente y que una de las causas del crecimiento económico que vamos a tener es precisamente por el aumento al salario mínimo. Y esto nosotros lo hemos mantenido. En la medida que se le mejore los ingresos a los trabajadores y trabajadoras, la economía del país va a mejorar.
¿verdad? Porque hay que devolverle al trabajador y a la trabajadora su capacidad adquisitiva, hay que devolverle al trabajador y a la trabajadora salarios dignos, ¿verdad? Y los salarios sirven para vivir. O sea, no es una cuestión de que el trabajador y trabajadora vamos a empezar a ahorrar y nos vamos a convertir en oligarcas. No, simple y sencillamente, en la medida que se mejoren los ingresos, ¿verdad? Podemos comprar más para la alimentación, para la salud, para la educación, para la misma vivienda, y esto genera un crecimiento económico en el país importante, ¿verdad? Esperamos que la mejora sustancial a los salarios sea como la ley manda, ¿verdad? Un salario que alcance para vivir dignamente al trabajador y trabajadora. Nosotros vemos positivo, ¿verdad? Y más positivo vimos también la firmeza con que el Ministerio de Trabajo garantizó el cumplimiento al aumento. Y hemos dicho que todos aquellos cantos de sirena de los empresarios que dijeron que iban a cerrar las fábricas, que dijeron que iban a cerrar, no es cierto. Hoy inclusive la Cámara de Industria está amenazando que algunas maquilas van a cerrar, producto del aumento. Ese es más un tema ideológico, más un tema perverso de la gran empresa, que producto de que ya los números demuestran lo contrario, ¿verdad? Porque ellos dijeron que con el aumento iba a haber un problema serio en este país. Y las noticias importantes, las noticias positivas, es que vamos a crecer económicamente. Entonces hoy nos quieren volver a asustar con el petate del muerto, queriendo cerrar las fábricas. Difícil que haya un empresariado que no comparta ganancias y que hagamos de este país un mejor país. Hay retos, hay dificultades, también ha habido procesos de cambio en el país. Queremos presentar las declaraciones del dirigente del FMLN, el secretario general Medardo González, a continuación. Entonces, es unidad del movimiento, unidad con el partido, unidad con el gobierno, de tal manera que la batalla está planteada. Tenemos que construir una asamblea legislativa que responda a los intereses del pueblo. No podemos dejar que construya una asamblea legislativa que consolide el poder sobre esos instrumentos que por ahora dañan al pueblo, como es la Sala de lo Constitucional y la Fiscalía. Nosotros necesitamos construir una asamblea legislativa productiva que sirva para proyectar el progreso de nuestro país. Abel, interesante ese concepto, una asamblea legislativa productiva. O sea, que quiere decir que ahorita realmente en el seno de la asamblea es que se está, como decimos en buen salvadoreño, trabando todo. ¿Qué es lo que está haciendo como llamado ahora Medardo González? Ahora creo que con mucha fuerza lo plantea lo que es el secretario general del partido FMLN, y qué bueno que ahora con este mar de obreros campesinos, es decir, frente a la clase campesina, que él diga de que la Asamblea Legislativa no está siendo productiva. Eso se reafirma lo que nosotros como movimientos populares y sociales hemos venido diciendo, es que esa Asamblea Legislativa, por ahora como está entonces al servicio de la gran oligarquía de este país. Y eso lo decimos nosotros con mucha fuerza, porque desde el punto de vista popular, así se mira la Asamblea Legislativa. Y que luego, a partir de ello, cuando sabemos que el partido Arena tiene entonces muchos monopolios en este país que también están representados allí. Un ejemplo de esto es que nosotros, el sector agropecuario, que producimos la caña de este país, existe el gran monopolio solamente en 6 ingenios, y cada ingenio tiene un diputado allí en la Asamblea Legislativa, ¿no? Y que por lo tanto entonces es estos centrales ahora azucareras que son los que los tienen allí, y por lo tanto entonces no avanzamos. Entonces, y que además no les están pagando el bagazo, ¿verdad? Si en un momento
que pudiéramos explicar como sector agropecuario solo este tema de caña, de cómo nosotros solo estamos produciendo la materia prima y de cómo ellos se están quedando con las grandes ganancias. Eso fuera importante que el pueblo salvadoreño lo conociera, de cómo realmente están haciéndose lucro de esto. Y que luego, entonces, con esas grandes ganancias nuestras, pagan esos diputados o hacen campaña, mejor dicho, estos diputados para estar ahí. Por lo tanto, ahora el secretario general del partido FMLN, cuando dice de esa manera, está totalmente clarísimo en el pueblo salvadoreño que esa asamblea legislativa entonces no está produciendo ahora lo que debe de hacer, producir leyes a favor del pueblo salvadoreño. El día de mañana se va a realizar aquí una reunión, la reunión de CELAC de los países de América Latina. Viene la canciller venezolana, que es uno de los países que ha dicho, bueno, nosotros nos vamos a salir de la OEA. ¿Ustedes cómo están viendo toda esta situación también en América Latina? Digamos que, bueno, el caso de Venezuela, Ecuador, que acaba de cambiar presidente, las acciones que han habido en Brasil, en Argentina. ¿Cuál es como el mensaje desde El Salvador a la clase trabajadora, a las y los trabajadores de América Latina sobre nuestra América? Bueno, primero queremos saludar la bienvenida de la señora canciller de Venezuela, ¿verdad?, a nuestro país. Creemos que el país se honra con la visita de funcionarios y funcionarias muy comprometidas con sus pueblos, ¿verdad? En efecto, un componente de nuestra marcha masiva este día fue nuestra solidaridad, nuestra firmeza en defender los procesos de cambio de toda América Latina, nuestra solidaridad para el pueblo y gobierno de Venezuela. Creemos que tienen el legítimo derecho de la autodeterminación de los pueblos y que obviamente nos enfrentamos a una oligarquía, ¿verdad?, que ha perdido el poder en América Latina y que en su lógica de recuperarla ha desestabilizado gobiernos surgidos de apoyos populares, como el caso de Argentina, como el caso de Brasil, ¿verdad? Pero que es importante que el proceso bolivariano de Venezuela está enraizado en el pueblo y que hay una firmeza del pueblo de Venezuela de defender ese proceso y que cuenta con el respaldo y el apoyo a nivel de todo el mundo. Y creemos que en todas las marchas de este 1 de mayo, en todos los países del mundo, ha habido más de alguna pancarta de solidaridad con el pueblo de Venezuela. Como movimiento popular salvadoreño, como organizaciones sindicales, como organizaciones sociales, el día de mañana vamos a participar también en un apoyo público de solidaridad con el pueblo y gobierno de Venezuela y decirle al imperialismo, ¿verdad?, que deje ya de estar hostigando, que América Latina, como la CELAC lo ha dicho, es un continente de paz. Es un continente de firmeza, es un continente que ha determinado no más guerra, ¿verdad?, que ha determinado su autodeterminación. Entonces, por lo tanto, como movimientos populares, no solo nuestra solidaridad, sino nuestra militancia firme en defensa de los procesos de cambio que vive América Latina. Importante decirle a la ciudadanía que la CELAC es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Es un organismo intergubernamental de ámbito regional, heredero del Grupo de Río. Y pues como ya decía la canciller Delcy Rodríguez, que se ha dado a conocer por la defensa que ha hecho de su país en los foros internacionales, de la autodeterminación y soberanía que tienen los pueblos, porque cada pueblo tiene derecho a elegir propiamente lo que quiere, o nos gustaría que vinieran a El Salvador a decirnos qué hacer, Abel, ¿verdad que no? Por supuesto que no, y eso fue uno de de nuestras consignas este día, que nosotros como ya decía Francisco, los movimientos sociales y populares de este país, estamos exigiendo entonces el respeto total a nuestra soberanía nacional. Por supuesto que desde allí el pueblo y el gobierno de Venezuela, que los trabajadores y trabajadoras ahora
tuvieron entonces esa fuerza y con toda valentía mandar esos saludos hacia allá, esa solidaridad. Por supuesto que ahora lo hacemos nosotros desde acá, que esa solidaridad con el pueblo y gobierno de Venezuela, que ellos son muy legítimos, muy pueblo para poderse defender. Y por supuesto que Latinoamérica, como nuestro continente, está entonces en esa unidad, en esa solidaridad con el pueblo. Y eso va a quedar demostrado a partir de la reunión que pueda tener entonces mañana los cancilleres, y que hay que también saludar al presidente de la República, profesor Sánchez Serén, por ser el presidente pro tempore, ¿no?, de este mecanismo de integración importantísimo, y que aquí realmente son gobiernos del pueblo, y por supuesto que entonces el pueblo está representado en la búsqueda de la paz, en la construcción realmente de justicia social en nuestro continente. Francisco, te dejo las cámaras de Gente Ve para hacer la despedida y el mensaje final. Bueno, primero reiterar nuestros saludos a todos los trabajadores y trabajadoras de El Salvador, decirles de que como movimiento sindical estamos comprometidos con los esfuerzos de unidad, de garantizar, mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y trabajadoras. Igualmente, esperamos que la Asamblea Legislativa tome en serio nuestra propuesta sobre la reforma al sistema de pensiones, y que no vaya a ser un diálogo de sordos, sino que se nos llame a discutir. Los trabajadores y trabajadoras tenemos propuestas serias, responsables, pero sobre todo que realmente resuelve el problema de pensiones. Un saludo a todos los trabajadores y trabajadoras en nuestro día, y que sigamos adelante porque la lucha continúa. Abel, gracias por haber venido. No, muchísimas gracias a Gente Ve, que siempre nos permite tener nuestra opinión como sector. Muchísimas gracias. Bueno, agradecemos a Abel Lara, dirigente del Movimiento Popular de Resistencia, y por supuesto también a Francisco García, dirigente de Compas, la concertación por un país sin hambre y seguro. Y sobre todo a usted, para que oiga siempre otras opiniones, no las que suelen decirse por ahí, ¿verdad? Aquí en Gente Ve nos gusta tener a las protagonistas, a los protagonistas de los cambios, porque este país requiere de que lo pensemos, de que lo construyamos y que lo querramos muchísimo. Felicitaciones a las y los trabajadores en su día, este 1 de mayo. Y mañana en retransmisión a las 7 de la mañana usted puede volver a ver esta entrevista, y a las 7 de la noche le invitamos a una nueva, siempre aquí en Gente Ve, Canal 29, porque este es el canal que te ve.